Entonces en la clase pasada comentamos que el UJT tenía tres terminales, la base B1, la base B2 y el emisor. Entre la base B1 y la base B2 había una barra de material semiconductor tipo N, la cual tenía una resistencia que oscilaba entre 5 a 10 kilo ohms, y el circuito equivalente, ¿verdad?, estaba representado por un diodo a partir del emisor donde estaba el ánodo y se unía a la barra acá en la parte central del dibujo, ¿verdad?, donde está el cátodo, aunque veíamos posteriormente que las resistencias no iban a ser iguales, siempre iba a haber una diferencia. Comentamos entonces que la resistencia total de RBB era igual a la suma de RB1 más RB2. También dijimos, ¿verdad?, que para que pudiera conducir, que para que se pudiera activar el UJT, se tendría que aplicar entre el emisor y la base B1 un voltaje igual al voltaje BP, voltaje de rompimiento, voltaje de pico. Sin embargo, este voltaje no viene especificado, no es exclusivo como en el caso de los DIACs y de los SBS, porque depende de las condiciones del circuito, depende de los elementos que tenga conectado exteriormente el UJT. Bueno, mientras no se activa, ¿verdad?, va a circular una pequeña corriente por aquí del orden de miliamperes, pero la corriente fuerte es la que va a salir, ¿verdad?, o va a entrar por el ánodo y va a pasar a través de la base B1. Esto va a suceder cuando el voltaje del emisor a la base B1 sea igual al voltaje de pico. Bueno, entonces vimos ayer la curva característica de este dispositivo y también comentábamos al observar la gráfica que este dispositivo era unidireccional, no como en el caso del DIAC o del SBS que conducía en para ambas polaridades del voltaje, ya sea positivo y negativo. No, aquí únicamente, ¿verdad?, va a conducir para un voltaje positivo. Posteriormente vimos, ¿verdad?, que si le aplicábamos un voltaje entre la base B2 y la base B1, por aquí va a circular una corriente aun cuando el dispositivo no estuviera activado, y esa corriente iba a ser igual, aplicando la ley de Ohm, al voltaje entre las terminales sobre la resistencia que hay entre la terminal de la base B2 a la base B1. Bueno, luego, ¿verdad?, agarramos esta figura aquí, ¿verdad? Separamos ya el diodo y nada más nos quedamos con la resistencia RB2 y RB1 y el voltaje aplicado a esta malla, y aplicamos divisor de voltaje para poder encontrar el voltaje a través de la resistencia RB1, porque esta es la que este voltaje nos va a permitir calcular posteriormente el voltaje de rompimiento. Entonces aplicamos divisor de voltaje y decíamos que el voltaje aquí, ¿verdad?, en la resistencia RB1 era igual a ¿quién? Al voltaje de la fuente, que era el voltaje aplicado de aquí a acá, por la resistencia RB1 entre la suma de las dos resistencias. Y así quedó. Luego se definió otro factor que era el factor de intrínseco, que esto lo da el fabricante, ¿verdad? Es un dato, decíamos, que está entre 0.6, 0.7, y es igual precisamente al cociente de la resistencia RB1 entre la resistencia RB1 más RB2, de tal manera que el voltaje en la resistencia RB1, de acuerdo al divisor que sacamos anteriormente, podía quedar también representado de esta manera. Ahorita le llamé la ecuación 2.4 para tener una secuencia en cuanto a las ecuaciones con las que vamos a estar trabajando en esta unidad. Bueno, luego para disparar al UJT, dice, debemos aplicar un voltaje mayor a esto, es decir, el voltaje entre el emisor y la base B1, este que le vamos a aplicar, tiene que ser capaz de polarizar de manera directa el diodo. Y para polarizar de manera directa el diodo debe de haber un voltaje mayor a esto, ¿verdad?, que sobrepase esto y también el voltaje que hay previamente en la resistencia RB1. Entonces, aplicamos aquí la ley de tensiones de Kirchhoff y decíamos que el voltaje aplicado a la malla entre el emisor y la base B1 iba a ser igual a ¿quién? A la suma de las caídas de tensiones. Entonces, el voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia RB1. Aquí lo tenemos. El voltaje en el diodo quedó así y el voltaje en la resistencia RB1 ya sabemos que es así o bien así. De una manera más simplificada, ¿verdad?, sustituimos el voltaje del diodo por 0.6 y el voltaje en la resistencia RB1 lo sustituimos en términos del coeficiente de separación intrínseca.
Y esta va a ser la ecuación 2.5. Con esta nosotros vamos a poder determinar el voltaje, ¿verdad?, de ruptura que necesita el dispositivo para poder activarse. Bueno, y llegamos hasta aquí. Este dispositivo como tal, ¿verdad?, como se había utilizado anteriormente perdón, no se va a utilizar como se había utilizado anteriormente el DIAC o el SBS. Recuerdan que tanto el DIAC como el SBS únicamente, ¿verdad?, formaron parte de la red RC, del circuito de disparo con el cual empezamos a analizar esto. Ahora ya no. Ahorita lo que tenemos que hacer es formar un oscilador de relajación con el UJT. Observen por favor cómo está el oscilador de relajación. Pues tenemos aquí lo siguiente, ¿verdad? Tenemos la fuente de voltaje, que es una fuente de corriente continua o directa. Tenemos una resistencia conectada a la base B2 que le llamamos R2, una resistencia conectada a la base 1 que le llamamos R1. Aquí está la tierra de la fuente, ¿verdad?, el negativo. Por este lado tenemos un capacitor y acá una resistencia. Podríamos dividir este circuito en dos mallas, una que es la entrada y otra que es la malla de salida, ¿sí? En la malla de entrada tenemos una resistencia RE y un capacitor CE, que de cierta forma va a ser la red RC, que va a permitir hacer que trabaje este dispositivo que se conoce en conjunto como oscilador. Pueden observar que aquí, a partir de la placa positiva del capacitor, sale una corriente que va a alimentar al emisor y de ahí va a pasar para acá, ¿verdad? Acá tenemos un voltaje en la base B1, que es el voltaje prácticamente en la resistencia R1 exterior, y aquí tenemos un voltaje en la base B2, que es el voltaje que hay de aquí a tierra. Bueno, dice, cuando se aplica energía al circuito, ¿qué va a pasar? Fíjense bien. Vamos a suponer que nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Le aplicamos un voltaje de 12 volts aquí. Y cuando le aplicamos 12 volts, pues por aquí va a circular una corriente. Acuérdense que aquí hay una barra, la barra de silicio tipo N, que decíamos que tenía un valor de 10 a 15, perdón, de 5 a 10 kilo ohms. Y aquí la resistencia R1, como nos vamos a dar cuenta, va a ser pequeña, del orden de 100 ohms, 120, 150 ohms. La resistencia R2 también va a ser del orden de 1 a 3 kilo ohms. Pues, perdón, de 500 a 3 kilo ohms, puede ser de 1 kilo. Entonces la mayor caída de voltaje se va a registrar aquí entre la base B2 y la base B1. Fíjense, vamos a suponer lo siguiente. Quiero que tengan la calculadora a la mano. Si yo le aplico 12 volts, ¿cuál es la corriente que va a fluir por acá? Vamos a suponer que esta es de 1 kilo. La resistencia interbase de la base B2 a la base B1 es de 10 kilos. Ya llevamos 1 más 10, 11 kilos. Y esta vamos a suponer que es de 120 ohms. ¿Cuántos serían? 11.120 ohms. Entonces, ¿cuál es la corriente que va a circular por aquí? Pues dividimos 12 volts entre 11.120. ¿Cuál sería la corriente? ¿Me podrían decir? Sería de 1.079 microamperes. 1.0 ¿qué? 1.079 por 10 a la menos 3 Ajá, entonces miliamperes. serían 1 miliamper. Si es por 10 a la menos 3 es 1 miliamperes. Entonces, esa es la corriente que inicialmente va a estar circulando aquí, aún antes de que el dispositivo se active. Ahora vamos a ver qué pasa con la malla de entrada. La que está conformada, la red de RC, que está conformada por RE y C. Fíjense bien, esta malla, este circuito ya lo hemos analizado en los circuitos anteriores, ¿verdad? Si yo le aplico 12 volts aquí, ¿qué va a pasar? Va a empezar a fluir una corriente a través de RE. Y dependiendo del valor de RE, el capacitor va a empezar a cargarse rápida o lentamente. Ahorita no estamos diciendo que se va a cargar rápido o lentamente, ¿verdad? No sabemos el valor, se va a cargar, nada más vamos a considerar que se va a cargar. Y al cargarse, ¿qué va a suceder con el voltaje? El voltaje va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. ¿Hasta dónde va a crecer?
hasta llegar al voltaje que requiere el UJT para activarse. Ese voltaje se conoce como voltaje de pico. En el momento de que se llega a ese valor, ¿verdad? Entonces, entre el emisor y la base B1 prácticamente se comporta como un cortocircuito y toda la carga almacenada, toda la corriente almacenada en el capacitor se dirige o se transfiere del emisor a la base B1. De tal manera, ¿verdad? Que si cuando se activa el UJT, ¿verdad? Por decir, en este momento se genera un pulso de 40 miliamperes, pues por aquí van a pasar los 40 más uno que ya llevaba, pues se va a sumar con la que ya teníamos, la corriente que ya se tenía antes de que se activara el UJT. Pero la que a nosotros nos interesa es esta, ver cuál es el pulso que vamos a tener aquí cuando se dispare el UJT. Pongan atención, por favor. Vamos a regresar otra vez al caso, ¿verdad? Antes de que sea activado el UJT. Habíamos dicho, ya sacamos la corriente, que es de cuánto? 1 miliamper, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Pregunto, ¿si están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces esta resistencia era de 120 ohms. ¿Cuál sería el voltaje que hay en la resistencia? Pues multipliquen 120 ohms por 1 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos daría? 0.12. Va a haber un voltaje de 0.12 volts. Una cosa muy pequeñita, ¿verdad? Pero les decía, ¿qué va a pasar ahora cuando el voltaje en el capacitor crezca y llegue al voltaje de pico? Vamos a suponer que ahora por aquí van a fluir 40 miliamperes. 40 más 1 serían 41. Al incrementarse la corriente, ¿qué va a pasar con el voltaje en la resistencia R1? También va a aumentar. A ver, calculen por favor. Ahora, ¿verdad? El voltaje, si están pasando 41 miliamperes, ¿cuánto sería el voltaje? ¿Cuánto les dio? 41 miliamperes por 120 ohms, que habíamos dicho que era el valor de la resistencia. 4.92. Exacto, casi se fue a cuánto? A 5 volts, ¿verdad? 4.92 volts. Ese es el efecto que nosotros vamos a tener aquí. ¿Y qué pasa una vez que se activa el UJT? Decíamos que el UJT produce un pulso, ¿verdad? Una ráfaga de corriente fugaz, que después de cierto tiempo desaparece y otra vez el dispositivo vuelve a estar en estado de bloqueo. Pero ¿qué pasó con la carga que tenía el capacitor? Pues también el capacitor sufrió la descarga. Entonces, una vez que se desactiva otra vez el UJT, el capacitor queda descargado y otra vez empieza el ciclo, empieza a cargarse y cuando llega el voltaje de rompimiento otra vez lo activa. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a analizar esto, por favor, guarden, pongan atención aquí. Dice, para poder disparar al UJT debe de entregarse una corriente mínima desde la fuente al emisor. O sea, desde aquí debemos de mandar acá. Esta corriente se llama corriente de pico y se designa por IP. Pongan atención con esto, por favor. No sé si recuerdan cuál era la corriente de pico. Aquí en la gráfica la tenemos. Es esta, miren. Cuando se alcanza el voltaje de pico se requiere una corriente de pico. Esa corriente de pico por lo general es del orden de microamperes. Pueden ser 5 o 10 microamperes, pero es muy pequeña. Y el voltaje de pico varía, les decía, depende de las condiciones de los dispositivos que externamente tenga conectado, el valor de la resistencia, los capacitores. Bueno, entonces, regresando al caso de acá. Dice, para poder disparar al UJT debe entregarse una corriente mínima desde la fuente al emisor. Esta corriente se llama corriente de pico cuando se alcanza el voltaje de pico y se designa por IP. Entonces el valor máximo de la resistencia RE se obtiene de la siguiente ecuación. Vean por favor esta ecuación. No sé si la entiendan. Esta fuente que tengo aquí, ¿verdad?
¿Sí le entienden a esto? Hagan de cuenta que como lo vieron en circuitos DCD, aquí tengo la fuente, el círculo más menos, aquí, perdón, aquí el círculo y aquí tenemos más, aquí menos y acá está cerrado el circuito a tierra. Entonces, ¿sí lo entienden o no lo ven así? Dígame, si no, para tratar de dibujárselos. Sí, profe. ¿Sí lo entienden? Bueno, entonces partimos menos el voltaje de la fuente más la caída que hay aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la caída que hay en la resistencia RE? Pues es de acuerdo a la ley de Ohm, el producto de la resistencia por la corriente de pico, que es la corriente que se requiere, más que el voltaje que hay desde el emisor hasta tierra, ¿ok? Y esto, con esto cerramos el circuito y esto va a ser igual a cero. De aquí, ¿verdad? Nosotros podemos despejar lo siguiente. Despejamos RE. No sé si haya problemas a la hora de despejar esto. VCC pasaría positivo, VEE negativo, entre IP. Pero aquí vamos a hacer un cambio. VE, cuando se presenta aquí la corriente IP que está circulando, es porque el voltaje entre el emisor y tierra ya tiene el valor del voltaje de pico. Por esa razón, ¿verdad? Sustituimos el valor de VEE por el voltaje de pico. Y ya de aquí, ¿verdad? Esta corriente que está multiplicando pasa dividiendo. Con esta ecuación, la 2.6, nosotros vamos a poder calcular la resistencia máxima que va a limitar a la corriente mínima. Más adelante, cuando ya apliquemos este dispositivo a un circuito de disparo, vamos a ver que esta resistencia RE la vamos a dividir como lo hemos hecho en los otros circuitos de disparo. Me voy a regresar tantito acá. Por ejemplo, aquí para el circuito de disparo con DIAC o con SBS tenemos dos resistencias, una fija y una variable y el capacitor, pero en el oscilador nada más aparece una. Ya cuando tengamos esto aplicado al circuito de disparo, entonces esa resistencia también la vamos a dividir en dos, una que sea fija y otra que sea variable. En la fija pues va a ser una resistencia normal y la variable va a ser un potenciómetro. Entonces el valor del potenciómetro lo vamos a obtener precisamente con esta ecuación. A partir del voltaje de alimentación del oscilador, del voltaje de pico y de la corriente de pico. La corriente de pico es un valor que nos va a dar el fabricante, la hoja de datos del fabricante. Bueno, preguntas hasta aquí con esto que llevamos. No, profe. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Recuerdan, hace un momento explicábamos el funcionamiento. Fíjense bien, entonces, este es la forma de onda del voltaje que vamos a tener acá en la base B1. El voltaje en la base B1 es el voltaje que hay de aquí a tierra, ¿verdad? Es como si ustedes agarraran por ahí el voltímetro y ponen la punta negra y la punta roja acá, ¿sí? O bien agarran la punta del osciloscopio, ponen el positivo y la tierra acá, verían esta forma de onda. No sé si quede claro o entienden esta parte, vuelvo a repetir cómo funciona. Decíamos, alimentamos, vamos a ponerle los mismos valores para que ustedes comprendan esto, porque se dan cuenta que el voltaje aquí en la base B1 no llega a cero, si lo ven, tiene un pequeño valor, está por arriba de cero. Regresando al ejemplo donde le pusimos valores a BCC, a R2, a la resistencia interbase y a R1. ¿Ok? Habíamos dicho que el voltaje, ¿verdad?, con que se alimenta el oscilador eran 12 volts. Esta le íbamos a considerar R2, que era de ¿cuánto? De 1 kilo ohms. La resistencia interbase entre la base 2 y la base B1, pues es de 10 kilo ohms, dijimos, y esta la íbamos a ajustar a ¿cuánto? A 120. En total la resistencia que hay desde aquí hasta acá, dijimos que eran 11.120. Y les pregunté cuál era la corriente que había, ¿verdad? Si aplicábamos 12 volts, pues ¿qué hicimos? Aplicar 12 volts entre 11.120 nos dio una corriente de aproximadamente 1.07 miliamperes. ¿Ok?
Con esa corriente, esa es la corriente que va a estar circulando todo el tiempo antes de que el dispositivo se active, ¿sí? Cuando el dispositivo está apagado. Entonces, cuando el dispositivo está apagado, por aquí va a fluir una corriente de 1 miliamper. Y de acuerdo a la ley de Ohm, cuando pasa una corriente de 1 miliamper, si la multiplicamos por 120, dijimos que era un voltaje de ¿cuánto? ¿Sí recuerdan? Punto 12. De punto 12. Ese es el voltaje que ven aquí. Este tramo, esta magnitud que ven aquí, pueden ver que este es el voltaje en la base B1 y no está en cero. Tiene un pequeño valor, se debe precisamente a la corriente que está fluyendo por la resistencia R1 antes de que el dispositivo se active. Luego, ¿verdad? Hicimos lo siguiente. Pasamos a analizar acá la malla de entrada compuesta por RE y CE. Con 12 volts va a empezar a fluir una corriente por acá y el capacitor se va a empezar a cargar dependiendo del valor de RE. A medida de que se carga, el voltaje va subiendo. ¿Hasta dónde va a llegar el valor del voltaje en el capacitor? Hasta el voltaje de pico. Cuando sucede esto, ¿verdad? Cuando el voltaje en el capacitor alcanza el voltaje de pico, el UJT se activa. Y prácticamente la resistencia RB1, ¿sí recuerdan cuál era la resistencia RB1 o no recuerdan? Esta que tengo aquí, esta resistencia, cuando se activa el UJT, esta resistencia prácticamente se hace un cortocircuito. Y eso provoca entonces que haya una gran corriente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el UJT se activa, ya por aquí poníamos un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que cuando el UJT se activa, que ya el voltaje en el capacitor alcanzó a BP, fluye una gran corriente. Le puse un valor por decir de 40 miliamperios. Entonces esos 40 miliamperios se van a ir para acá abajo, van a sumarse con el otro miliamper que ya estaba fluyendo. En total ahora ya van a estar circulando a través de la resistencia R1 41 miliamperios. Ahora bien, ¿qué pasa con el voltaje en la resistencia R1? Pues el hecho de que la corriente haya aumentado, pues también el voltaje aumentó. Por ahí lo sacaron, ¿verdad? 41 miliamperios por 120 ohms nos dio un voltaje de ¿cuánto? 4.92 volts. Por eso es que ven ustedes que el voltaje en la base B1 produce un pulso de voltaje y como consecuencia también un pulso de corriente. Pero este pulso se mantiene un breve instante de tiempo. Ya una vez que ya no hay carga suficiente en el capacitor, el voltaje baja y el UJT se desactiva, perdón, y al desactivarse, ¿qué va a pasar? Pues ya la gran corriente ya no fluye, nada más sigue fluyendo la pequeña corriente de 1 miliamper que comentábamos, o sea, por ejemplo, considerando los valores de la resistencia, y se mantiene ahora en este valor pequeño. Otra vez, ¿verdad? Mientras se empieza a cargar, y otra vez cuando llega al voltaje de rompimiento se activa, y así va a estar esto oscilando para arriba, para abajo. No sé si ustedes cuando llevaron analógica vieron el NTE, el 555. Es un chip, ¿verdad? De propósitos generales que le llaman timer y que nos puede precisamente generar este tipo de ondas, ¿verdad? Generar un ciclo de reloj. Aquí es triangular, pero se puede modificar para que tenga otra forma. Entonces, el 555 ya es un chip que viene ya bien definido, ¿eh? Nada más tenemos que ponerle ciertos elementos. Pero acá, ¿verdad? Lo estamos haciendo de una manera discreta. Entonces, la frecuencia a la cual va a estar oscilando esto, se le llama oscilador porque está hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. La frecuencia va a depender de esto, del valor de la resistencia RE y de la capacitancia C. Esto de acá, ¿verdad? Es el voltaje que vamos a tener en la base B2.
En la base B2, ¿verdad? Cuando el dispositivo está desactivado, tenemos un voltaje grande, casi llegando al de la fuente. Pero en el momento que se activa el UJT, el voltaje mayor se va para acá y aquí esto que había acá disminuye. Y así va a estar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y esto que tenemos aquí es un voltaje que se llama voltaje de valle. Es el voltaje que le llega al emisor. Hagan de cuenta que este es el voltaje de la carga y la descarga del capacitor. De esa manera se está comportando el voltaje ahí a la entrada del emisor. En un momento alcanza su valor máximo, que es cuando se dispara, luego disminuye y otra vez y ahí se va para arriba y para abajo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que tenemos hasta ahorita de cómo funciona el oscilador. No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice, el UJT se apaga debido a que el condensador CE se descarga hasta el punto en que ya no puede entregar una corriente al emisor igual a la corriente de valle. ¿Cuál es la corriente de valle? Aquí en la gráfica que nosotros vimos del UJT, la corriente de valle es la corriente mínima necesaria, ¿verdad? Que debe de mantenerse entre la base B2, entre el emisor, perdón, y la base B1 para que el dispositivo siga conduciendo. Entonces esta corriente de valle la va a proporcionar precisamente el capacitor. Pero pues nosotros sabemos que un capacitor se carga, pero si se está consumiendo corriente de él se va a descargar. Por esa razón dice que el UJT se apaga debido a que el capacitor CE se descarga hasta el punto en que ya no puede entregar una corriente al emisor igual a la corriente de valle. Por lo tanto, dice el valor mínimo de RE se obtiene a partir de esta ecuación que le vamos a llamar nosotros ecuación 2.7. Que va a depender de esto, de VCC. VCC es el voltaje con el cual se alimenta el oscilador. Esto de aquí, esto es VCC. Menos ¿quién? El voltaje de valle. Este es un parámetro también que lo da el fabricante. Tanto la corriente de valle como el voltaje de valle lo podemos encontrar en la hoja de datos del fabricante. Y por último tenemos aquí F, que es la frecuencia de oscilación. Les decía hace un momento que la frecuencia de oscilación, la frecuencia a la cual va a estar generando los pulsos, va a depender de esto, del valor de la resistencia y de la capacitancia. Entonces el producto de R por RE por C va a ser la frecuencia. Y el periodo, recuerden que es el recíproco de la frecuencia, por eso es que aparece aquí de esta manera, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con esto. Dice, la ecuación anterior es bastante aproximada para valores del coeficiente de separación intrínseco nu cercanos a 0.63. Es válido para esto. Si el coeficiente de separación intrínseco diverge mucho de este valor, pues ya el valor de esta ecuación pues ya no va a ser tan exacto como si fuera muy cercano a esto. Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta con esto. No, profe. Bueno, fíjense bien, vamos aquí a ver algo para que ustedes vean. Vamos a ver la hoja del fabricante de este UJT, el NT6410. Aquí tenemos transistor unijuntura, pero también se le llama monunión. Aquí nos dan la disipación de la potencia, el pulso de pico de la corriente del emisor llega hasta 1.5 amperes la corriente. El voltaje emisor puede llegar hasta 30, el voltaje inverso. Y aquí, ¿verdad? El voltaje interbase. ¿Cuál era el voltaje interbase? ¿Recuerdan cuál era? Es el máximo voltaje que le podemos aplicar entre la base B1 y la base B2 para que el dispositivo no se dañe. Para este, el NT6410, el máximo voltaje que le puedo aplicar son 35 volts. Entonces,
Esto quiere decir que no lo vamos a poder conectar directamente a los 127 volts de línea, ¿verdad? Y además lo tenemos que rectificar porque este dispositivo, decíamos, solamente trabaja con voltaje DC o de corriente continua. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, el factor de separación intrínseco, nu, en este caso, el mínimo es de 0.70, el máximo es de 0.85, el típico está entre esos dos valores. La resistencia interbase para este dispositivo oscila mínimo de 4, máximo de 9.1, el típico es de 6. ¿Sí? El voltaje dice de saturación del emisor 2.5 volts. La corriente de modulación, pues esto no, casi no lo vamos a utilizar, nada más vamos a utilizar nosotros lo que dijimos, esto, mire. La corriente de pico. ¿Se acuerdan cuál era la corriente de pico? La corriente mínima necesaria para activar al UJT. Esta. Cuando el voltaje en el emisor alcanza el voltaje de pico, se requiere una corriente de pico. Les comentaba eso, esto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Y también, cuando el dispositivo está conduciendo, está activo, ¿verdad? Se requiere que esté circulando a través del emisor y base B1 una corriente que se llama de Valle. Entonces aquí vean, la corriente de Valle, la corriente de pico tan solo es de ¿cuánto? 1 microampere, y la corriente de Valle pues requiere la típica de 7 miliamperes. El pulso del voltaje cuando se enciende llega a de 5, el típico es 8 volts, es lo que puede generar el pulso de voltaje. Y ya decíamos que una corriente es hasta de 1.5 amperes. Bueno, entonces estos son los datos, ¿verdad?, del fabricante para este dispositivo, el UJT. No sé si hay alguna duda con esto. Ustedes ahí pueden encontrar en internet pues muchos otros UJT, nada más le ponen UJT datasheets y ya, ¿verdad?, el buscador los va a llevar precisamente a diferentes dispositivos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta o podemos continuar? No hay preguntas, profe. Muy bien, entonces ahora sí, ya que nosotros conocemos el funcionamiento del UJT, estamos en condiciones de aplicar este dispositivo a un circuito de disparo. Para el control de fase, fíjense bien ahora, pongan mucha atención. Aquí tenemos el UJT y tenemos un tiristor, pero ¿qué tipo de tiristor estamos controlando? Dígame. ¿Sí lo pueden ver? ¿Qué tipo de tiristor es? Pues aquí lo tienen, ¿verdad? Es un SCR. Y acuérdense que el SCR solamente conduce cuando tiene polarización directa, es decir, en el semiciclo positivo. Y el UJT también, ¿verdad?, solamente conduce con voltaje positivo. Vean entonces ahora cómo quedó el circuito de disparo. Esto que tenemos aquí, fíjense bien, esto, ¿sí?, no es otra cosa más que esto, el oscilador, esto, ¿sí? Con la diferencia de que RE, ahora acá en el circuito de disparo, aparece dividida en dos, una parte fija y otra parte variable, un potenciómetro, ¿verdad? Ahora pueden observar también que el voltaje que se le aplica al oscilador, ¿cuál es el voltaje que le aplicamos al oscilador? Pues esto se lo proporciona un diodo Zener. ¿Para qué se utiliza un diodo Zener? Pues se utiliza para regular el voltaje en una parte del circuito. Y el diodo Zener tiene que estar trabajando de manera conjunta con una resistencia en serie, una resistencia limitadora, que en este caso le llamamos RD. De ahí en fuera ya no hay ninguna otra variante, ¿verdad? Tenemos la resistencia R1, la resistencia R2, la resistencia RE ya dividida en fija y variable y el capacitor C. Ok, entonces vamos a ver cómo funcionaría este dispositivo. Este circuito, fíjense bien, entonces
El voltaje de la fuente pues es una señal alterna, ¿verdad? Cuya polaridad cambia cada semiciclo. Entonces vamos a analizar nosotros, para empezar, el semiciclo positivo, a partir de aquí. A partir del cruce por cero, ¿verdad? Sabemos que el voltaje es cero, corriente cero, el dispositivo, el SCR, está apagado. Ok, entonces, a partir de esto empieza a incrementarse el voltaje. Cuando el voltaje se incrementa, ¿qué pasa con la polaridad del voltaje? Pues se vuelve más, menos. Aquí tenemos más, menos. Les pregunto, ¿cuáles son las dos condiciones que se deben de cumplir simultáneamente para activar a un tiristor? Que le llegue un pulso de corriente a la compuerta y que el voltaje sea más positivo en el ánodo que en el cátodo. Exacto, que tenga polarización directa. Esta pregunta la mayoría no la pudo contestar en la tarea. ¿Por qué? Porque no estudian, nada más agarran y copian y lo que viene ahí, pero no se ponen a pensar tantito. Entonces, esto es importante de que ustedes lo tengan presente, porque si no, no tiene caso, ¿eh? No van a poder entender los circuitos que vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí, a medida de que empieza a crecer el voltaje, ya tenemos polarización directa para el SCR, pero aún no hay pulso de corriente. ¿Quién le va a proporcionar el pulso de corriente? Pues el UJT. Fíjense dónde estamos conectando la compuerta. ¿Recuerdan el oscilador Aquí el voltaje que teníamos en la base B1 hace esto, sube y baja. Cuando sube se produce un pulso de corriente grande, que es el que va a activar precisamente la compuerta del SCR. Entonces, vamos a ver qué pasa. Partimos de aquí, ¿verdad? El voltaje empieza a crecer. A medida de que el voltaje crece, como el diodo Zener, ¿verdad?, está conectado de manera inversa, entonces empieza a regular el voltaje. ¿Recuerdan hace un momento que vimos la hoja de datos del fabricante? Decíamos, por ejemplo, el NTE 6410, el máximo voltaje que le podemos aplicar al dispositivo es de 35 volts. Si le meto 40, lo quemo. Si le meto 127, igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un dispositivo que mantenga el voltaje aquí regulado. Un voltaje regulado quiere decir que no varía, que se mantiene. Y un diodo Zener, para que regule, ¿verdad?, tiene que estar polarizado inversamente. De tal manera que cuando se incrementa el voltaje aquí, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta 179 volts. Si no tiene el diodo Zener, hasta ahí llegó el UJT. Pero ¿qué va a pasar entonces aquí en esta parte de aquí? No importa que el voltaje siga subiendo. El diodo Zener aquí, en esta rama, única y exclusivamente va a establecer el voltaje a un determinado valor. Vamos a suponer que el diodo Zener es de 20-25 volts, entonces si el voltaje sigue creciendo más allá, aquí nada más se van a conservar los 20 volts. Los demás, la otra cantidad del voltaje, pues se va a ir a través de la resistencia RD, va a haber un divisor de voltaje. Por aquí se va a ir la mayor parte y por acá solamente van a quedar 20, 25, dependiendo del diodo Zener que tengamos. Acuérdense que el máximo voltaje que le podemos aplicar al UJT es 35, pero no le vamos a aplicar 35 porque ya estamos, pues estaríamos ya forzándolo. Bueno, entonces, ya una vez que el voltaje creció, el diodo Zener reguló y ya aquí tenemos, vamos a darle un valor al Zener, ¿les parece bien, de 20 volts? Aquí está. Este es el voltaje que aparecía acá como VCC. Para nosotros en este caso el VCC sería el voltaje que regula el diodo Zener. En este ejemplo voy a considerar que es de 20 volts. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Si por aquí hay 20 volts, va a empezar a fluir una corriente pequeña. Pero esa corriente pequeña, recuerden que genera una caída, un voltaje muy pequeño que no le sirve para nada
aquí debemos de cuidar que ese voltaje pequeño esté por debajo del voltaje BGT que requiere el SCR para que no lo vaya a activar antes de activarse el UJT. Pero, ¿qué pasa por esta rama? Cuando ya se alcanza el voltaje de la fuente, entonces el voltaje del Zener, perdón, empieza a circular una corriente por aquí. Desde antes, ¿verdad? Desde que vaya aquí va a empezar a circular una corriente. ¿Y qué pasa? El capacitor empieza a cargarse y va a empezar a incrementar su voltaje. De tal manera que cuando el voltaje en el capacitor alcanza el voltaje de pico del UJT, en ese momento el UJT genera un pulso de corriente acá, ¿verdad? Y ese pulso de corriente va a activar precisamente a la compuerta del SCR. Eso va a hacer que el SCR no tenga para dónde hacerse porque, como les he comentado, los dispositivos de rompimiento tienen la característica de generar un pulso de corriente fuerte. Entonces, en ese momento, cuando se dispara el UJT, se activa el SCR. ¿Y el SCR qué va a hacer? Va a empezar a conducir de aquí hacia adelante. A partir del ángulo alfa hacia adelante. Aquí como se puede ver en la figura. Todo este voltaje, una vez que se cierra aquí, esto, ¿verdad? Se cierra, el voltaje aquí decae. ¿Se me entiende? Porque esto prácticamente se comporta como si fuera un cortocircuito. Y todo el voltaje de la fuente ahora se ve aplicado sobre la resistencia de carga. Entonces, ya aquí, ¿verdad? Una vez que el capacitor generó o activó el UJT, el capacitor se descarga. ¿Sí? Se descarga. Vamos a ver qué pasa si continuamos con siguiendo, ¿verdad?, la trayectoria del voltaje de entrada. El voltaje sube a su máximo valor y luego decae. Cuando llega aquí, en este punto, en el cruce por cero, ¿qué pasa? El voltaje de la fuente es cero, la corriente a través del ánodo y cátodo se va por debajo de un valor que se llama corriente de mantenimiento y el SCR se apaga. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué va a pasar en el semiciclo negativo? Dígame. Para el semiciclo negativo, fíjense bien ahora cómo quedaría la polaridad. Aquí sería menos y aquí más. ¿Sí? ¿Me entienden? Menos y más. Más le está llegando al ánodo del diodo Zener y menos al cátodo. ¿Qué pasa cuando un diodo Zener está polarizado directamente? Pues se comporta como un diodo normal. El voltaje que va a haber de aquí a acá va a ser... ¿Cuál es el voltaje de un diodo normal cuando está conduciendo? Pues es de 0.7. Va a haber 0.7 aquí. Al no haber, fíjense bien, voltaje en el oscilador, pues el capacitor no se va a cargar, el UJT no se va a cargar, y no importa que no se cargue. ¿Por qué? Porque en el semiciclo negativo no necesitamos ningún pulso de corriente. ¿Por qué razón? Porque el SCR queda polarizado de manera inversa. ¿Cuándo se va a volver a activar otra vez el SCR? Pues cuando llegue otra vez y se presente el semiciclo positivo. Otra vez se repite, el Zener regula el voltaje, empieza a cargarse el capacitor, cuando llega al voltaje de pico, se genera el pulso, se activa el SCR y nuevamente, ¿verdad?, continúa esto de manera indefinida. Bueno, ¿preguntas con esto? No, profe. No, profe. Muy bien, entonces, aquí la vamos a dejar. Ayer alguien me decía, no sé si fue el de este grupo, el de la tarde, que no aparecían los apuntes en el Classroom. Ahí están, chequenlos, están en la unidad 2. Ya actualicé también los ejemplos que hemos estado viendo. Ya llevamos 5 ejemplos. Y mañana, si Dios quiere, perdón, el